Hola Carla, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú Carla? Bien, bien, no te veo, por ahí está Feli también. Se acaba de unir. Sí, ahora estamos configurando aquí la plataforma para que vuestra conferencia se vaya transmitiendo en los canales oficiales pues, de la escuela y sea accesible, digamos, para un público o mucho más amplio. Entonces, en un minuto estamos listos para poder empezar. Ok, listo, entonces estamos pendientes. De hecho, ya estamos listos. Ah, chévere. Súper. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Felipe. ¿Tardes o noches? Acá ya estamos una horita tarde. Buenas noches. Bueno, yo digo tardes para ya no hacerles tan pesada, ¿no? Esta conexión, ¿no? Para pensar que estamos unas horas atrás en el tiempo. Bueno, la verdad es un grande gusto tenerlos aquí. Ustedes son mm, siempre bienvenidos, siempre aceptan mis invitaciones. De hecho, esta yo creo que es como la segunda o la tercera conferencia que imparten dentro de dentro o bajo este paraguas, ¿no? Que es el Laboratorio Bicoco. Tuvimos vuestra colaboración con una conferencia muy interesante en el curso de urbanismo de catalizadores urbanos y ahora los hemos invitado aquí en el diplomado en diseño de la vivienda colectiva, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles mucho vuestro tiempo. Y voy a leer la breve semblanza que nos hicieron el favor de compartirnos. Tenemos el placer de que estén aquí con nosotros hoy Carla y Felipe, que son dos de los tres integrantes pues, de la firma Rama Estudio, que es un estudio de arquitectura que entiende el diseño como un acto de responsabilidad social, cultural y ambiental. Su práctica se centra en la regeneración del espacio público, la densificación responsable y la reutilización de estructuras existentes con un enfoque de inclusión y equidad, especialmente en la participación de mujeres en la arquitectura. Reconocidos internacionalmente con premios como el Olsim Award en 2023 y el Amodo Architectural Award for Social Engagement en 2024. Su trabajo propone soluciones habitacionales y comunitarias que revalorizan lo existente y proyectan futuros más sostenibles, justos y vinculados al entorno. Voy también a especificar que Rama Estudio es una firma ecuatoriana, pues que tiene su sede principal, pues en la capital, en Quito. Por lo tanto, pues sin más preámbulos, les dejo la palabra a Felipe y a Carla para que puedan impartir vuestra clase magistral. Muchísimas gracias. Gracias, Graciano. Igual, bueno, hola con todos y todas. No sé, bueno, no logro ver quién nos estará escuchando, pero como dices, Graciano, si esto va a llegar luego a más gente, chévere poder compartir. Em, a ver, voy a un poquito en honor al tiempo, voy a empezar. Si quieren la charla, lo que hemos preparado hoy, me avisan, por favor, igual si es que se ve la pantalla que voy a compartir ahora. Sí, se ve perfecto. Ya, listo. Entonces, bueno, eh, hablando un poco con Graciano, discutiendo un poco cuál podría ser el tema para esta charla, nos pusieron a pensar. Y fue chévere llegar como a entender un poco el proceso que hemos tenido desde que se fundó el estudio en 2014. Empezamos los tres, como mencionó Graciano, somos tres integrantes, Carolina, Felipe y yo. Y en el 2014 decidimos empezar este estudio eh, hasta la actualidad. Y creo que es súper interesante lo que hemos un poco podido sintetizar para esta charla el día de hoy. Y empieza un poco también entendiendo que lo que les vamos a contar es una manera de hacer arquitectura, pero desde esa práctica ligada al barrio, al territorio, a las conexiones humanas, a las relaciones que se pueden forjar a través de una arquitectura y pensar siempre que cualquier cosa que hagamos, cualquier intervención, objeto arquitectónico, cualquier cosa que nosotros insertemos en la ciudad o en la trama urbana, puede ser algo que impacte, ¿no? Y que catalice cosas. Entonces, vamos a comenzar por el primer proyecto del estudio, Torno.
que es como nuestros inicios, nuestra base para todo lo que hemos hecho a partir de ahí. Empezamos saliendo de la universidad, habíamos hecho como que algunos trabajos independientes. Caro y yo trabajábamos juntas con otras 5 chicas. Felipe trabajaba con varios estudios por ahí independientes. Cuando ya nos encontramos, nos vimos en la situación de somos independientes, no podemos pagar un lugar para trabajar, eh, tenemos que estar ubicados en una oficina en Quito, ¿no es cierto? Y el tema de los recursos era uno de los grandes cuestionamientos para nosotros en ese entonces. Y es así que decidimos juntarnos con varios estudios independientes y proponer un espacio compartido, básicamente. Un espacio que esté súper bien comunicado dentro de la trama urbana de Quito. Nos interesa siempre estar ligados a la ciudad, a las conexiones de buses, de ciclovías, de todos los recursos que pueden haber alrededor dentro de una trama urbana, ¿no es cierto? Y de alguna manera poder activarla. Vimos algunos espacios, bueno, se buscaron muchísimos espacios, pero sí nos llamaba la atención estos espacios residuales de la ciudad, em, estos galpones que podían haber quedado todavía dentro de la trama que ya sacó toda la parte industrial, ¿no? Pero que estaban todavía bastante inmersos y que podían darnos la oportunidad de trabajar el espacio como queríamos, ¿no? Y es así como llegamos a este torno, un antiguo torno de autos, por eso también el nombre. Em, y pudimos intervenir en este espacio, ¿no es cierto? Desde los primeros trazos, desde los primeros usos, las primeras activaciones en el espacio, pensando cómo podría ser este nuevo lugar en el que íbamos a trabajar y compartir con diferentes estudios independientes. Pero claro, al pensar en esto, era súper interesante también entender que este espacio no iba a estar solamente ligado como un espacio de arquitectura, sino que también nos iba a conectar a este nuevo barrio, a esta ciudad, a la calle, ¿no? Por suerte, para nosotros, este espacio estaba al fondo de un lote y tenía un callejón por el que se accedía, ¿no? Y era también súper interesante entender cómo estos espacios que podían transformarse entre esa conexión de lo privado y lo público, ¿no? Se pensaron diferentes formas, diferentes espacios, más que formas, diferentes articulaciones de esos espacios que iban a convivir y también diferentes sistemas constructivos. Pero el recurso monetario era uno de los temas más graves en ese entonces para nosotros. Y es así que fuimos descartando, ¿no? El tema de metal era muy preciso, se veía increíble, pero era demasiado costoso. El tema de madera nueva también era genial por el tema de la modulación y que es algo que hemos venido trabajando igual a partir de eso, pero era también bastante costoso y se salía de nuestro presupuesto. Y es así que llegamos a estos CKDs, a esta madera que es reciclada de los containers en donde vienen motores chinos, algunas partes, ¿no es cierto?, como de importación, que eran descartados y que los encontramos en con muy buenas cualidades y los cuales pudimos desarrollar un sistema constructivo modular que para nosotros en ese inicio siempre tuvo la idea de que pueda ser desmontable. Ya que este galpón que les cuento era alquilado, ¿no? Entonces es así que se va armando como toda esta paleta de recursos más que de materiales, entender qué es lo que podíamos usar, qué es lo que podíamos reciclar y cómo podíamos darle como esta calidad al espacio que estábamos buscando. Este estorno es un espacio que, bueno, fue creciendo. Ustedes van a ver aquí algunas imágenes, un poco de la evolución de este espacio, de las divisiones con estos contenedores metálicos, con las estructuras o vigas tipo I, columnas que se conformaron a través del desarrollo de este sistema, los espacios ocupados, ¿no es cierto?, en el día a día, los diferentes estudios que convivieron ahí con nosotros y que era increíble cómo podían generar ciertas sinergias de trabajo también. Aquí está una sucesión, ¿no es cierto?, de los espacios del callejón
de cómo encontramos ese espacio al inicio y cómo esto se fue transformando y cogiendo esa vida a través de intervenciones también de gente con la que colaborábamos y con la que a la que pudimos invitar, ¿no es cierto?, a que también pinte o que haga sus murales y grafitis en este espacio. Siempre con la idea de que queremos un espacio más grande para poder compartir y para poder hacer cosas, ¿no? Este espacio acogió un montón de talleres, un montón de conversatorios, un montón de reuniones de vecinos también, ¿no? Se convirtió en un espacio importante en esta parte del barrio. Y creo que esa energía también era súper interesante para nosotros porque aparte de ser arquitectos, podíamos darnos el lujo de compartir con diseñadores gráficos, muralistas, artistas, ¿no es cierto? Gente que estaba como también pensando en estas áreas más creativas y que de las cuales igual también salió trabajo. O sea, la idea era juntarse un poco para lograr que salgan más cosas, ¿no? Hubo ferias, hubo activaciones que también iban ocupando este espacio, que era el nexo entre este espacio privado y la ciudad, y así acercarnos un poco a lo que era este barrio, ¿no? Bueno, em, igual, hola con todos. Ahorita que empieza mi intervención, un saludo. Y continuando con lo que cuenta Carla, en poco tiempo este proyecto como que no superó, generó unas expectativas que no las teníamos. Inicialmente, como Carla les contó, era un espacio que simplemente lo conceptualizamos para compartir, reducir costos y poder trabajar cerca del centro urbano. Pero en pocos meses, con todo esto que empezó a suceder y cómo este punto se convirtió en un hito para ciertos grupos profesionales, creativos, vecinales, nos dimos cuenta que, claro, hay algo mucho más grande de lo que puede pasar aquí. Y fue en una de las reuniones con los vecinos en las que conversábamos que se debe hacer algo en el barrio, porque si bien llegamos por el galpón, por esta nave industrial abandonada, nosotros no conocíamos de todo bien todo lo que pasaba ahí. De hecho, esta calle era bastante peligrosa y a nuestros dos primeros clientes le robaron el carro. Entonces, en la primera semana que recibimos a alguien. Entonces, claro, empezamos a darle vueltas de a qué debemos hacer y cómo debemos hacer para que si ya estamos aquí, saquemos lo que podemos hacer a la calle. Y un poco esta charla, desde el nombre, habla de cómo hemos habitado esos procesos, porque no son procesos que los hemos visto como visitantes o como personas ajenas a estos territorios, sino que como filosofía del estudio y filosofías personales hemos decidido vivir en los espacios en los que trabajamos, en los que intervenimos, en los que estamos actuando día a día. Entonces, en la época que empezábamos Torno, a los pocos meses conseguimos, Caro y yo, somos pareja y conseguimos un departamento justo al frente del proyecto. De hecho, este se ha movido porque cuando uno ve una de las fotos que mostró Carla, uno ve Ay, qué las bonito. ventanas de nuestra sala. Era esta casa de aquí. Ujú. Em, y prácticamente esa relación y el entender el barrio desde ser habitante es muy diferente a ser un vecino visitante, ¿no? Carla, un año y pico después, que ya estábamos trabajando, también se mudó porque en Quito, imagino que también allá el tema del tráfico es tenaz y Carla vivía a 3 kilómetros, 4 kilómetros, si no me equivoco, y se demoraba más de 20 minutos o media hora en llegar a trabajar. Entonces, obviamente la lógica era, hay que aprovechar el tiempo y hay que hacerlo bien. La Entonces, el rato que lógica ya y estábamos. la calidad de vida, ¿no? Que creo que eso es mucho de lo que se busca en una ciudad, que funcione bien, sobre todo, pero también es una decisión poder hacerlo, ¿no es cierto? Y también, bueno, la oportunidad que tuvimos de poder encontrar un lugar cerca. Ujú. Entonces, estando ya todo cerca y conociendo más a los vecinos,
nació este proyecto en una de las reuniones vecinales, justamente para ver qué hacíamos con la calle y cómo empezábamos a resolver los problemas. Sale este concepto o este nombre de Espora, pensando en que estas estrategias pueden empezar a replicarse en toda la ciudad y de una u otra forma se lograron con otras actividades. Pero empezamos a hacer una metodología de todo lo que habíamos empezado a hacer empíricamente. Cómo empezamos a socializar, cómo empezamos a identificar estos focos de acción, cómo automáticamente, de una forma muy orgánica, empezamos a definir entre vecinos normas y pensar qué hacer en nuestra infraestructura inmediata, cómo podíamos gestionar recursos y qué actividades podemos hacer continuamente. Estos 6 pasos hicieron que durante el tiempo que estuvimos ahí, hagamos un montón de cosas. Empezamos a tener como la seguridad de cerrar nuestra calle, hacer eventos, hacer eh, como encuentros muy sensibles entre vecinos, como la vez que hicimos la limpia, hicimos una limpia con todos los vecinos. Y entre lloros y abrazos nos decían que era la primera vez que los vecinos se unen para algo bueno y no para solo quejarse y solo hablar mal del resto, ¿no? O de los problemas que hay. Y a pesar de que eso está, entre comillas, lejos de la arquitectura, significó muchísimo para nosotros porque pudimos estar casi 6 años testeando metodologías, testeando acciones en la calle, en el espacio público, con estudiantes, con vecinos, con adulto mayor, con niños, gestionando. Aprendimos muchísimo de gestión, gestión interna, gestión pública, gestión política. Entendimos mucho cómo se mueven los recursos a nivel político por una foto o por lograr un proyecto. Y eso a la final hace que los proyectos que ahora hacemos tengan una base muy fuerte. En la calle hicimos intervenciones que bordeaban el tema legal. Por ejemplo, construimos para el Hábitat 3, nos permitieron hacer o nos dieron seleccionar nuestro proyecto para generar esta pequeña plaza pública eh, en la calle. Y en el permiso que nos dieron, si bien decía que era para tal fecha, nunca decía que era solo para esa fecha. Entonces, encontrando como esos vacíos legales, esta plaza se quedó. Un año después ganamos un concurso para que pavimenten esta calle y el municipio construyó, pedimos que construyan los bordillos de esta plaza. Entonces, oficialmente teníamos un documento del municipio que iba a generar los bordillos para esta plaza. Entonces ya se convirtió en un tema legal y un tema municipal que lo tenía registrado como plaza. Y actualmente, hace un par de semanas, pasamos por ahí y sigue la plaza, sigue con plantas, sigue con los huertos urbanos. Son de las cosas que se mantienen casi automáticamente, ¿no? Y esta pequeña intervención de menos de 15 metros cuadrados empezó a generar espacio público, un escenario, un punto de encuentro súper potente entre los vecinos, entre la comunidad creativa, artística y cultural de la ciudad. Em, en esta, ponle, ponle play. Vamos que se me fue la... Este es un pequeño video de el momento en que decidimos mudarnos. El proyecto, o sea, tuvimos que trasladarnos porque se venció el contrato en este galpón. Y estuvimos en este análisis o en esta lucha interna de si cerramos torno o si continuamos. Y a nosotros nos faltaba algo. Teníamos que probar que este proyecto fue diseñado para desarmarse, trasladarse y armarse de nuevo en otro sitio. Entonces, con mucha pena salimos de este lugar, no solo por el espacio que habíamos construido, sino por todo lo que les conté del proyecto Spora. Y Bueno, un encontramos poco nos tocó, ¿no? un Se le galpón. dice salimos, pero nos tocó salir. Claro, sí. O sea, fue la decisión que tomamos y la tomamos con toda seguridad.
Y fue un momento de cambio, ¿no? Un momento de, una vez que tuvimos estos casi 6 años de aprendizaje total diario, Torno y Rama empiezan a desplazarse a dos espacios y principalmente Torno se va a La Mariscal, a otro barrio con otro tipo de complejidades, otro tipo de problemáticas. Encontramos otra nave industrial con características similares, con un deterioro importante y con las mismas estrategias lo que hicimos fue intervenir en este espacio, eh, codificar todas las piezas que sacamos del un torno, rearmarlas en el nuevo torno y de cierta forma teniendo ya una comunidad que nos seguía y que sabía de lo que se trata, se pobló otra vez inmediatamente, ¿no? Entonces el nuevo espacio pasó de ser otro galpón abandonado de la ciudad a ser eh, el nuevo torno. Un espacio un poco más pequeño, menos oficinas entre oficinas, pero en un barrio que también nos permitía generar o hacer algunas otras dinámicas, ¿no? Para eso esto fue después de pandemia, apenas podíamos salir, nos tocó mudarnos, entonces como ven, con nostalgia ver el tema de las mascarillas y todo lo que fue esa época. Y una vez que construimos Torno, pasó algo similar, ¿no? Se volvió a convertir en un espacio como en un punto de encuentro, un hito dentro de estas nuevas comunidades, del nuevo barrio. Nos integramos un grupo que se llama Híbridos La Mariscal. Son espacios híbridos que no son ni oficinas, no son coworkings, no son galerías, no son cafés, no son restaurantes, sino son de todo un poco. Y que estamos haciendo cosas por el barrio para mejorar la seguridad, para darle vida, para traer otra vez habitabilidad. Y con todo lo que hemos aprendido, todo lo que aprendimos, de hecho, en el anterior barrio, en el anterior torno, empezamos a replicar ciertas lógicas y empieza de nuevo a ser un punto, como alguna vez lo tomaron, agitadores de la ciudad. Entonces, un proyecto agitador de la ciudad lo que hace es empezar a cuestionarse, ¿no? ¿Qué pasa con el espacio público? ¿Qué pasa con el arte urbano? ¿Qué pasa con los jóvenes profesionales que necesitan trabajar en la urbe, cerca de donde habitan y no irse a las periferias? ¿Cómo hacemos con la movilidad alternativa? ¿Cómo nos ubicamos dentro de la vivienda? Y como ven, todo esto es una selección pequeña de afiches, de posts, de talleres, de conferencias, de charlas, de eventos, de ferias, de un montón de cosas que se han hecho. De nuestra parte siempre vinculadas a la arquitectura, de alguna u otra forma, ¿no? Pero eh, en este tiempo hemos tenido absolutamente de todo y cuando digo de todo, a veces es divertido decir que en torno ha sido un espacio para desfile de disfraces de perros, ha sido un espacio para taller de hackers, rarísimo porque no nos dejaron publicar nada, porque había gente que no sé qué, ha habido criptomonedas, ha habido taller de pajatoquilla, de tierra, de madera, de absolutamente todo. Y eso ha sido algo súper valioso para nosotros. Em, Antes de pasar a esto, creo que lo que vale la pena decir es que antes de empezar Torno, uno de mis socios de esa época, él era financiero y dijo, este es un negocio que nunca va a funcionar, así que yo me abro. Y se salió. Y casi 11 años después, tenía razón. O sea, no es un negocio, nunca ha funcionado. Torno no nos ha dado un centavo como negocio económico. Es un proyecto, como lo definió un amigo, un proyecto sin ánimos de pérdida. Y eso es lo que buscamos mes a mes. Pero es un proyecto que eso se convirtió en una fortaleza, porque la pandemia y en todos los momentos difíciles, como no genera dinero, es lo que le mantiene firme. Y, y ahora sigue siendo un punto como de mover cosas, de empujar, y que se convirtió en un referente de las oficinas que están allá adentro. Es como una carta de presentación. Si uno está en torno es porque cree en este tipo de filosofías a nivel barrial, a nivel social, a nivel comunitario, y, y la gente mete el hombro para cualquier cosa que pase.
Haciendo un resumen de esta línea de tiempo, como ven, en el 2014 empezamos o Torno Mañosca con este galpón. Lo construimos, lo expandimos, lo desarmamos, encontramos el otro galpón en el 2020, lo armamos y actualmente estamos trabajando en este espacio. Pásale, Mora. Y, y bueno, ¿no? O sea, como decía el Feli, también fue una de las formas de probar esta teoría que también como arquitectos en la parte más técnica teníamos de sí, o sea, se puede desmontar, el sistema funciona y entender que estos espacios residuales de la ciudad son un espacio increíble que se puede moldear, ¿no es cierto? Y tal vez nos desconectan un poco de lo más tradicional, que son ocupar oficinas en un edificio desconectado de la planta baja, de donde ocurren las cosas. Entonces, nos pareció, y bueno, y nos sigue pareciendo uno de los proyectos que son la base de Rama en todos los sentidos, ¿no? Como nos mudamos a otro barrio, eh, ya no tenía tanto sentido quedarnos por ahí también. Y igual sí somos un poco nómadas. Creo que entender nuevas redes, nuevos barrios, siempre ha sido también súper interesante para nosotros. Pero vino la búsqueda y también como había pasado ya bastante tiempo, para Rama era importante crecer en la escala. O sea, ahorita no estamos hablando de todos los proyectos que ha hecho Rama en esos 6 años que ustedes vieron. Em, Pasaban muchas cosas a nivel, digamos, de arquitectura, de urbanismo y todo, pero siempre hemos creído que el tema de la vivienda colectiva es algo a lo que queremos llegar y algo en lo que queremos tener una palabra para nuestra ciudad, ¿no? Entonces, buscar un espacio se volvió un reto, buscar un espacio que sea para largo plazo, ¿no? Y encontrar en nuestra ciudad un barrio que siga estando muy atado a la trama urbana, pero que tenga algunas características que, bueno, los tres compartíamos, se volvió un tema súper interesante. A ver, aquí está la ciudad. Al norte se extiende muchísimo y al sur también es una ciudad bastante larga. No sé si vieron bueno, en un anterior mapa salió igual, ¿no? Es como una meseta que está entre dos temas de montaña y hacia este lado baja un valle, ¿no? Es un valle que es una ciudad satélite eh, a donde ahorita muchísima gente está migrando porque se van a las residencias o a suburbios, ¿no? A lugares en donde pueden estar más seguros, en urbanizaciones cerradas, que es todo lo que no se debe hacer. Y claro, la idea es quedarnos, ¿no? Y habitar la ciudad, estar conectados a la vida cotidiana de lo que pasa acá. Entonces buscamos un lugar que todavía nos permitía estar como muy conectados, pero también de alguna manera un poco desconectados y van a ver por qué les digo esto. Esta es la vista desde ese lugar que estaba marcado en el mapa, el valle del que les hablaba, al que todo el mundo se quiere ir, está acá, está más o menos a unos 30 40 minutos de viaje y tráfico. Pero esto todavía está en Quito y se llama Guápulo. Es un barrio que tiene muchísimo patrimonio tangible e intangible, em, que tiene una mixtura, una de las más ricas, se podría decir, para nosotros a nivel de la comunidad que vive ahí, ¿no? Están en el mismo sitio, en el mismo barrio, desde Embajada de España, universidades hasta la casa del presidente, por ahí, ¿no? Que pasó itinerante en algún momento, a zonas como bastante más modestas, construcciones o autoconstrucciones que también están ocupando esta ladera, ¿no? Pero tiene esta iglesia que es colonial, que tiene unos parques increíbles. Entonces, para nosotros era un lugar increíble para vivir, principalmente porque todavía tiene vida de barrio. Aquí todavía hay
los vecinos del mercado, las tiendas, ¿no es cierto? El poder encontrarte con alguien y saludar, el tema de la seguridad de una comunidad bastante organizada. Y es así que decidimos encontrar un espacio que a futuro nos permita desarrollar un proyecto de vivienda colectiva. Este espacio que encontramos, que es este que ustedes ven acá, fue una búsqueda súper dura igual. Siempre estamos, como ven, buscando galpones, buscando terrenos, buscando cosas. Encontramos este espacio que estaba autoconstruido, que si bien es cierto, era bastante amplio, tenía como casa, era una casa rentera, ¿no? Entonces tenía muchísimos recovecos, muchísimos espacios independientes por ahí con uno o dos baños nada más, o sea, cosas que se van haciendo en el tiempo, ¿no? Tampoco con mucha seguridad. Ese sí fue un tema. Pero en todo caso, entendimos que haciendo pequeñas cosas podíamos rehabilitarlo para habitarlo durante un tiempo. Sabiendo que desde el inicio que ese tiempo iba a tener un fin, pero que ese tiempo nos iba a permitir conectarnos con el barrio y realmente entender en dónde estábamos para poder actuar a posterior. Entonces es este proyecto, este espacio que encontramos, el que compramos. Em, y, y bueno, la rehabilitación que se hizo, eh, como ustedes pueden ver, nos dio algunos espacios como telares, una tienda, departamentos, el estudio. Caro y Feli vivían en este departamento de acá, yo habitaba el último dúplex y en el lugar del frente también rentábamos espacios para gente que iba y venía todavía en el barrio, ¿no? Esta inversión más o menos costó entre unos 36, 37.000 dólares. No es una inversión muy alta para los metrajes que tiene. Y tratando de utilizar lo que ya existía, ¿no? Y recuperar lo que existía. Como ustedes pueden ver, aquí vamos a ver como una secuencia del antes y después de cómo estaba este espacio y cómo lo pudimos rehabilitar para habitarlo. Eh, Esta casa tenía un escondido un tesoro que era básicamente una construcción en tierra, una construcción que térmicamente era increíble, que está como muy cercana a lo que nosotros también hacemos en proyectos, que más bien em, nos permitió quitar y no poner, ¿no? Que es también una de las estrategias que usamos. Habían estas vigas increíbles de madera, súper seca, duela, o sea, materiales con los que la gente construía, pero que son realmente buenos. Unas paredes de tapial que fueron descubiertas, de adobe, ¿no es cierto? Que te dan esta sensación de calidez y de descubrir algo que ya estaba. Sí, habían adecuaciones por ahí ya más contemporáneas, que igual se recuperaron y bueno, insertar este tipo de piezas también que pueden, ¿no es cierto? De alguna manera temporal, pensándolo modularmente, instalarse un tiempo siempre pensando que se van a desmontar. Este era nuestro antiguo estudio, estaba en el último piso de este edificio que ustedes vieron. Trabajamos ahí durante 5 años y durante ese tiempo pudimos también acercarnos y nuevamente entender en dónde estábamos. Y también empezar a pensar el proyecto que se venía a futuro, que luego les contaremos. Este igual era una suite del otro lado del edificio en donde les cuento que había igual casas renteras. Y bueno, no empezamos a disfrutar de ese espacio que tiene una vista increíble, sin duda, y que nos permitía también entender un nuevo territorio. Este, este digamos, esta estancia larga, digamos, ya nos permitió entender cómo funcionaban estas logísticas del barrio. Empezamos a conocer, por ejemplo, a la lideresa de nuestro pasaje, que es una mujer que ha estado como al frente de esta comunidad, de este pequeño pasaje por muchísimos años, porque todas estas cosas sí se han hecho como a base de luchas, como les dije. Hay partes como muy normadas de este territorio y hay partes que se han hecho a base de autoconstrucción. Entonces son pasajes que se han ido haciendo en el tiempo, que se han logrado adoquinar o pavimentar con mucho esfuerzo, pero con un esfuerzo ha sido una lucha, ¿no? De la comunidad.
y entendimos que había muchas cosas que podíamos hacer también desde nuestra práctica. Una de las principales herramientas al no tener recursos es buscar, ¿no es cierto?, a través de la gestión, a través de encontrar concursos que nos permitan mejorar de alguna manera o aportar a los lugares en donde estamos habitando. Y así fue que metimos a este sector a un concurso de barrios sostenibles a nivel de la ciudad y ganamos, ¿no? Un poco también presentando las estrategias que habíamos estado testeando un poco antes en los proyectos del anterior barrio, pero esta vez tenía como este giro más de arquitectura o estrategias sostenibles, ¿no? En las que debíamos o que pudimos proponer manejo de energía, temas de energía solar, eh, recolección de agua, huertos comunitarios, terrazas verdes, paneles solares para tener iluminación pública y algún tema de circularidad, entendiendo que habían lógicas también de comercio interno en el barrio que podían ser explotadas. Para esto entendimos igual esta topografía, ¿no? Que es lo que veíamos antes, uno de los barrios, digamos, de más altos ingresos está en la meseta de arriba y este es Guápulo, ¿no? Es un barrio en ladera totalmente. Entonces, las escorrentías, entender todo el tema del agua también era un tema ahí, y se hizo énfasis en eso. Y bueno, se hicieron como algún tipo de algunos elementos para intervenir estos espacios, pero también el monto no era demasiado alto y se tuvo que hacer muchísimo a través de mingas, ¿no? A través de talleres participativos con los niños, con las personas adultas, con la gente que estaba interesada en entender, por ejemplo, el manejo de recursos, de desechos, ¿no es cierto?, del compostaje de separación de los desechos para la basura y tal, y cómo, cómo vincularse, ¿no es cierto?, un poco a mejorar este espacio, este acceso, este pasaje, con el tema de plantas, un tema de pintura de tierra en las fachadas, como para unificar un poco, porque es bastante ruido, ¿no es cierto? Pero funcionó bastante bien, la gente estuvo como súper emocionada y fue creándose una comunidad con un norte, ¿no? Con un fin, que era básicamente mejorar, trabajar por la mejora de su espacio y también conocerse y vincularse para que también el tema de la seguridad mejore, que eso es básicamente la base que mueve un poco más a la gente en estos sentidos, ¿no? Entonces, la intervención básicamente era esta, en esta placita que ustedes ven acá no existía nada, esta estructura se recicló de otro proyecto, pero básicamente nos da un espacio de sombra, un espacio que es, cuando, no sé si escucharon, pero tuvimos nosotros una época de apagones muy fuerte el anterior año en Ecuador, muchísimas horas al día de apagones. Y este era el único punto encendido en la noche, ¿no? Un lugar de encuentro. Entonces, cómo la arquitectura con pequeñas acciones puede ser tan importante y tan potente para, por ejemplo, reunir a la gente de una forma segura, ¿no? O sea, uno no se imagina hasta que te pasa. Y bueno, con este tipo de piezas, como dar por o apoyar un espacio que podía ser también productivo, ¿no? Que, en el que a través de esos carritos comunitarios que se hicieron con los fondos del premio, la gente puede salir a vender las cosas que produce, que es una economía circular, que es una economía del sector local, ¿no es cierto? Y que al día de hoy todos los sábados la gente ya se ha organizado como para vender sus cosas y es algo que ya se institucionalizó, ¿no? Y que en todo caso se organizó incluso entre ellos, o sea, ya nosotros soltamos el proyecto y ellos tomaron la posta, que es una de las victorias más grandes que un proyecto así puede tener, porque ya tú te deslindas y el proyecto no se muere. Entonces, bueno, esta plaza sirve para muchas cosas y se activa de vez en cuando con estos, o temporalmente, ¿no? Con estos elementos también. Y bueno, este espacio público que funciona para un montón de cosas y eventos. Guápulo es una ciudad que
un barrio, perdón, que tiene todavía fiestas, ¿no? Y que tiene eventos eh, que han ido de generación en generación y que todavía son eventos que ya no ves en la ciudad, que son todavía de barrio, de pueblo, ¿no? Con disfraces y con desfiles. Sí, todavía con un tema religioso muy ligado a esa cultura, pero que es increíble ver todavía tan cerca, ¿no? Esas cosas se van perdiendo. Y bueno, un poco de lo que hicimos ahí en los huertos y en los talleres, las cosas que pudieron pasar. Pasaron 4 o 5 años que pudimos vivir ahí, mientras estaba esto en marcha. Esto estaba planeándose. Pero fue increíble poder entender desde adentro del barrio cómo entrar, ¿no? Cómo insertar una pieza que sin duda iba a, de alguna manera, tener un impacto. De eso estamos súper conscientes. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa igual contemporánea debe tener cierta sensibilidad porque si no, puede impactar. Pero este tiempo nos ayudó a poder entrar en ese tejido y entender las dinámicas y las lógicas que queríamos como implantar en esta nueva propuesta. Ahí vamos a hacer un breve paréntesis. Porque como ustedes saben, nos encanta el desmontaje de cosas. Entonces, cuando tuvimos que empezar todo el desmantelaje de esta estructura para poder comenzar el siguiente proyecto, pasaron cosas. Entonces, Feli les cuenta. Entonces, a ver, creo que como ven en lo que estamos contando, y de hecho es la primera vez que hemos decidido contar esto, porque estamos contando todos los procesos que hemos hecho desde lo que hemos habitado, todos los procesos que hemos estado ahí día a día, como les cuenta Carla. Y todo lo que les cuenta son cosas como que lo hacemos como vecinos, ¿no? Entonces, el momento que se decide eh, no es derrocar, sino desarmar estas construcciones justamente para poder lograr los proyectos que teníamos, el proyecto que teníamos pensado ahí. El trabajo que se hizo fue otra vez un trabajo como de hormiga, ¿no? Entender, codificar, catalogar todos los materiales que podrían reutilizarse. Y las estrategias también no fueron simplemente decir tal día se empieza a desarmar y punto, sino se habló con el barrio, se les contó lo que se iba a hacer y se puso una fecha también para que todos los vecinos entren a la casa y empiecen ellos a desarmar y a coger las cosas que les sirvan. Entonces, de alguna forma era eh, ceder esta construcción que se iba a desarmar para que todo lo que pueda servir para alguien en ese punto lo tome. Y es bonito también caminar por este pasaje y ver un montón de ventanas, puertas, maderas, metales que alguna vez tuvieron en nuestras casas, que ahora están en las casas de nuestros vecinos. Y son estos pequeños elementos que generaron una relación mucho más fuerte también con ellos. Después de que pasó esto, y teníamos ya codificado todo, se decidió, o bueno, coincidió que nos llega un encargo para una casa con un presupuesto reducido, en un terreno complicado, pequeño, estrecho. Y se les propone, bueno, se le propone a este cliente que teniendo un presupuesto bastante reducido y difícil, se podría decir, le ofrecemos utilizar todos los materiales que están saliendo de esta construcción para utilizarlos en esa casa. Un poco ganábamos todos porque si nosotros no necesitábamos una bodega para almacenar, el transporte no se duplica, sino que salía de aquí directo para este terreno. Eh, el precio que nos hubiera tocado pagar a nosotros para hacer todo esto, a la final es el único costo que se le cobra a este cliente. Y de cierta forma, para nosotros, el poder utilizar ese material inmediatamente y no tenerlo embodegado meses ahí, era algo muy positivo, ¿no? Entonces, de nuevo vimos el catálogo, le propusimos esto, que reciclemos el material para alcanzar el presupuesto y que de cierta forma este proyecto de Guápulo se convierte en su casa.
Entonces, bueno, este es parte del material que se recicló también tubería metálica, reciclaron varillas, se reciclaron un montón de cosas. Se diseña la casa también tomando en cuenta las dimensiones del material, las capacidades estructurales del material y se le propone esta casa en un terreno, como les decía, bastante estrecho, con dos árboles súper grandes en el medio, que al final quedaron abrazados por la casa. Y es para nosotros como súper interesante ir a esta casa y tener otra vez esta referencia. No sé si se fijaron en las fotos que pasó Carla antes, que teníamos las mismas vigas, del mismo material y incluso las duelas que están en el piso. Son duelas que están rayadas por mi hija cuando vivíamos allá. O sea, son cosas que empiezan ya a tener como un sentido mucho más potente de no solo de la obra y no solo del material, sino de la memoria que tienen estos elementos. Para muchas personas no será tan potente, para otras sí, pero a la final creemos, al menos para nosotros, es algo muy valioso. Y para variar, tratamos de siempre mostrar esto en academia. Entonces tenemos visitas de estudiantes, ya sea de construcciones o de lo que sea, o de taller, que van a visitar las obras y se ha logrado una buena relación con los clientes que a la final les gusta mostrar su casa, les gusta mostrar el proceso y son espacios que valen la pena, ¿no? Son proyectos que, bueno, el tiempo dirá si son buenos o malos, pero mientras están haciendo, generan cuestionamientos, generan dudas, generan eh, tal vez ideas o tal vez ideas opuestas o ideas similares, pero a la final algo genera en muchos estudiantes. Esta casa estamos próximos de entregar este mes, ya solucionando unos pocos detalles, pero para nosotros saber que el 80% de la estructura de esta casa fue reciclada y por lo menos un 35% de otros materiales, de cierres y demás, también fueron reciclados, de Guápulo específicamente, para nosotros es un logro bastante interesante por lo que fue nuestro proyecto y es un pedazo de nuestros proyectos que está en esta casa, ¿no? Y es un poco probar esa idea también de, o sea, realmente estoy viendo el ciclo, ¿no? Viendo cómo lo usé y cómo lo vuelvo a reutilizar en otro espacio, y que sí, se extiende esa vida útil, que normalmente es un recurso decir eso, ¿no? Pero es súper interesante ver cómo estos recursos pueden estar ahora dando vida a un nuevo espacio y que obviamente aumentará este tiempo de vida, porque hubieran sido terminado básicamente en la basura. Entonces, con ese breve paréntesis que hizo Feli, volvemos como a entender esta pieza, ¿no? Esta pieza que buscamos también mucho, que tiene también reflejada muchísima de toda la experiencia que hemos podido ir recuperando, recabando en estos 10 años que ya tenemos de estudio. Em, no llegó antes, creo que las cosas nos van llegando cuando tienen que ser. Por ejemplo, la primera casa que pudimos hacer nosotros como estudio nos llegó a los 5 años. Era como que de verdad ya no sabíamos qué pasaba, no salía y es bastante tiempo para poder haber hecho una primera casa a los 5 años de estudio. Habíamos hecho de todo menos vivienda, que era lo que nos interesaba. Pero claro, al final llegó cuando estábamos listos. Y parece que este también llegó cuando estábamos listos y con todas las ganas de probar estas cosas que ya habíamos como aprendido en este recorrido, ¿no? Como ya tal vez se familiarizaron, este es el pasaje del que hemos estado hablando, en el que ya trabajamos y en el que ya habitamos, y el nuevo lugar de Alpa, ¿no? Alpa es el nombre del proyecto que hemos estado ya desarrollando. Es un proyecto que sí, lo hemos desarrollado, comercializado, diseñado y construido nosotros. Es Creo que como... vale la pena contar ahí que Alpa nace de una necesidad nuestra. Ujú, Estuvimos buscando eh, la inversión, ¿no? Comprar nuestra casa o nuestro departamento por años. Buscamos
edificios nuevos, edificios viejos, casas, terrenos, lotes, lo que sea, y como que nada cuadraba ni en la zona urbana ni en la parte construida. Estábamos empezando a entender estas lógicas inmobiliarias como que súper fuertes y dijimos, no, o sea, hay esta oportunidad, vamos a diseñar un proyecto para nosotros y esperamos, y eso fue un susto que nos duró mucho tiempo, y esperamos que haya gente que quiera también habitar o vivir como nosotros quisiéramos. Le Ujú. apostamos a algo medio, tal vez, no sé si decirlo egoísta, pero algo muy centrado en nuestras posturas y nos lanzamos a ver qué pasa. Ay, perdón, que se me pasó. Antes de... Sí, como les decía Feli, nosotros vamos a vivir ahí. Es el lugar en el que nos vinculamos y en el que queremos habitar. Em, También es la mejor garantía para, para los nuevos compradores de este proyecto, porque al final nos van a tener ahí cualquier cosa que pase, nos van a tocar la puerta. Pero como dice Felipe, también estuvimos con un riesgo de presentar una propuesta que sí se sale de todas las cosas que normalmente se hacen en la ciudad ahorita en la oferta, ¿no es cierto?, de inmobiliaria. O sea, este proyecto, como su nombre lo dice, nace de entender esta topografía, esta tierra. Alpa significa tierra en quichua, y estábamos como súper conectados a este lugar, a esta topografía y también a muchos procesos que de todos los proyectos que hemos hecho o desarrollado en Rama a lo largo de este año nos han vinculado también con procesos vernáculos y eso también es interesante decirlo. Ya van a ver por qué, pero como que por eso les decía que estas cosas nos llegan cuando ya estamos listos, ¿no? Cuando hemos tenido como un bagaje de cosas que nos van nutriendo y que luego ya somos capaces de implementar en un proyecto de esta magnitud. Es el mayor, es el proyecto, es lo más grande que hemos hecho hasta ahora. Es un susto también para nosotros dar este salto. Actualmente tiene 15 departamentos. No es mucho, podrían decir que no es mucho, pero para nosotros sí es bastante un salto bastante grande. Y tiene bastantes lógicas, ¿no? También como les decía Feli, eh, que están desarrolladas o pensadas durante todos estos 10 años. Este terreno tiene un gran tema, que es la topografía y la contención de estos taludes por el lugar en donde estamos, ¿no? Este contexto de la montaña. Y como ustedes pudieron ver antes, al desmantelar un poco con el mayor cuidado que pudimos estas estructuras de las que sacamos del adobe, que vieron que está en otra casa, que está recuperado y que va a ser igual, vuelto a colocar en este proyecto, ya nos quedaban ciertas plataformas, ¿no?, de lo que había sido ocupado. Pero era para nosotros también bien importante entender, bueno, tenemos normas, tenemos línea de fábrica en este proyecto, o sea, quiere decir que tenemos que estar de frente a la vía, eso es una norma que es ilógica, pero que de verdad no pudimos cambiar, y eso sí es un tema ya normativo que a veces no se logra entender, pero bueno, pero de ahí en adelante sí entendemos nosotros que el proyecto debe retranquearse hacia atrás, ¿no? Y debe dejar el aire y dejar, o sea, pegarse un poco más a la montaña para que este volumen nuevo no sea tan agresivo. Eh, También pensando en este aterrazado, porque ya hay una topografía que tiene esa lógica y porque de alguna manera vivir al exterior después de la pandemia, tener áreas de terraza, como que de verdad son muy valoradas y por eso la gente hubo un boom aquí que todo el mundo decidía irse a terrenos, casas con terrenos, ¿no? Pero poder tener la oportunidad en un proyecto en la ciudad, dentro de una trama urbana, con terrazas, ¿no es cierto?, que te permitan esa vida, que si llega alguna pandemia otra vez, de la que claro, todos nos asustamos, puedas tener como ese pedacito de sol, ¿no es cierto?, de conexión con la naturaleza, tener tus plantas y tal, las mascotas y todo, que es bastante importante para nosotros. Entonces, el proyecto va generando este retranqueo para atrás
Y de alguna manera, ya a manera tipológica, sí pensábamos que no queríamos básicamente una cajita de fósforos, ¿no? Sino que estas casas sí se sientan como hogar y es por eso que la decisión de los materiales y la decisión también de la escala. Estos cubitos que ustedes ven aquí, que fueron pensados y que se fueron rotando dentro del proceso de diseño, nos dan escala. Si ustedes vieron también en algunas de las fotos de este barrio que tiene muchísima autoconstrucción y que es como súper pixelado, ¿no es cierto? Dentro de esta imagen que tiene, necesitaba de alguna manera también tener esta escala. Y creo que de alguna manera esto se logra con estas cajas, de estos cubitos, ¿no? Que aparte de que están ahí tan presentes en la fachada, son un espacio extra adentro de la tipología de la vivienda. Esto puede ser un estudio extra, puede ser un lugar para trabajar, ¿no es cierto? Entendiendo una tipología que es completamente flexible y que este cubo te da también la posibilidad de tener un espacio eh, que puede ser variable dentro de la casa, ¿no? Para el uso de la gente que ahora trabaja en casa, que, que pueden tener un cuarto extra para lo que sea. Y la conexión también con la topografía, aunque es muy compleja, es aprovechable, ¿no? Y este proyecto trata de tener también como áreas comunales o como los amenities, este jardín que se plantea en la parte superior. Entonces, aquí pueden ver, ¿no es cierto?, cómo nos conectamos a esta topografía bastante pronunciada, cómo estas cajitas tratan igual de repetir, ¿no es cierto?, esta idea de los aterrazados y de no sentirte que estás en un bloque, sino que lo que veas o lo que veas más abajo o lo que veas más arriba también pueda tener la oportunidad de tener vegetación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos más macetas corridas, a manera de pasamanos, tenemos cubiertas verdes en estos cubos de madera que salen, estos cubos son de madera, entonces la materialidad también hacia el exterior es mucho más amable, ¿no? Hay que decirlo, sí, este proyecto está pensado en una estructura de hormigón, porque al tener estas condicionantes topográficas frente a sismos que tenemos en Ecuador, la estructura era una de las grandes preocupaciones, ¿no? Al final eh, debe ser seguro y este era el material que básicamente nos daba esas cualidades. Pero dentro de esto, todo lo que se prevé como tabiquerías o divisiones se plantea con un sistema de bareque. No sé si han escuchado el bareque, es ¿cierto? Una tabiquería que tiene un alma de caña, malla y tierra, ¿no? Revestida por los dos lados. Es algo que ya trabajamos nosotros y que en otros procesos hemos logrado un poco industrializar el proceso, ¿no? Con máquinas que lanzan el hormigón, lanzamos tierra y entonces hemos podido cubrir bastantes metros cúbicos o metros cuadrados de tierra. En este caso, este proyecto va a tener 2.500 metros cuadrados de bareque. Es algo que actualmente en Quito no existe. No sé si es que lo tengan por ahí, pero no es una opción muy segura, ¿no? Para un desarrollador inmobiliario. Pero la gente que está ahorita o que ha comprado ya los departamentos, digamos, es gente que ha hecho clic, ¿no? Con entender esas lógicas. La tierra sale del mismo lote, entonces es muchísimo recurso que está también saliendo del mismo lote, ¿no? Reutilizando aún más. Este es bueno, es un render. eh, Está ahorita en construcción y creo que les voy a poder mostrar un poco de cuál es el avance actual. Esta es la parte de arriba, estas son las áreas internas, ¿no? Este es el cubo que está rotado dentro de la tipología, la vista, todas esas imágenes son de la altura real, un poco esta idea de entender estas lógicas de los aterrazados, ¿no es cierto? Y estas áreas exteriores, esta sala comunal o estos lugares de compartir que están en el mejor lugar del proyecto, ¿no es cierto? En donde normalmente le lanzan el último escondite
al último rincón, este está como en el mejor lugar porque nos interesa que también una de nuestras filosofías, que es hacer como comunidad, se refuerce también dentro del proyecto, ¿no? Y que parece que la gente que está llegando acá tiene como estas mismas características y ha sido algo súper orgánico, pero es también increíble. Esto de aquí que ustedes ven ya es la obra. Estamos en proceso, estamos justamente ahorita construyendo todos los bastidores para después revestirlos de tierra, ¿no? Estos Creo que espacios. también, Ujú, mientras contamos de esto, decirles que ese miedo que teníamos de estar diseñando algo para nosotros, esperando que alguien más quiera hacerlo, entendiendo también la industria de la construcción aquí y lo que se vende aquí, lo que se ofrece, como que desapareció, ¿no? El miedo este desapareció cuando nos dimos cuenta que en menos de un año, ¿no? En ujú. 8 meses se vendió el 85% del proyecto. O sea, de hecho quedan apenas dos, una suite y un departamento. Y, y- y todos con un modelo de venta no tan fácil, no tan común actualmente. Pero fue uno de los riesgos que decidimos tomar y finalmente está ahí, ¿no? Está funcionando y nos da como ese ánimo de decir, ok, sí hay un nicho, sí hay un público, un posible usuario que busca, que quiere esto, que no ha encontrado en otro sitio. Y, y queremos ver cómo este proyecto también empieza a pinchar en la industria inmobiliaria aquí en la ciudad al menos. Por otro lado, como les contó Carlos, o sea, son 2000 en el tema de Barique, que es uno de los puntos como más delicados o más distintos a lo que se ofrece ahora. Estos 2.500 metros de Bareque, hasta ahora no encontramos otro proyecto inmobiliario contemporáneo que tenga un sistema constructivo vernáculo en todas sus paredes, ¿no? Es un proyecto que no hemos comprado, bueno, en los 11 años no hemos comprado un bloque de cemento, no hemos comprado una plancha de drywall, no hemos comprado casi nada de porcelanatos y pinturas. Tratamos de que todos los materiales sean vistos, crudos, honestos, que se lean, ¿no? Y, y arriesgarnos en Eso este también, proyecto a esto. ahorita es un dolor de cabeza, eso, porque ya en obra cuidar, Sí, ¿no es sí, sí. cierto? El piso se funde y es piso de hormigón visto. La tierra se enluce y es tierra vista. Entonces, claro, ¿qué evitamos? Evitamos revestimientos, como dice Felipe. No vamos a pintar, no vamos a comprar nada para pintar las paredes. Las paredes son de tierra, ¿no? Entonces, bien trabajadas, sí funcionan y es un reto porque obviamente hay que educar a la mano de obra que normalmente sí es más fácil tapar la falla, ¿no? Hacer así rápido y todo, eso nos ha costado un montón, pero creo que a estas alturas estamos con un equipo súper capacitado para poder dejar un acabado visto final, ¿no? Y bueno, no sé si Feli querías decir algo más de ahí, No, o sea, te justo eso, interrumpí. ¿no? Que esas lógicas en casa se está trasladando a un proyecto grande inmobiliario y eso nos pone un reto y bueno, ojalá en una próxima ocasión pueda ser Caro también quien cuente de este proyecto porque ella ha liderado el proyecto desde el inicio hasta ahora y, y habrá como particularidades del día a día que Carla y yo cuando vamos es impresionante, claro, llegas y tienes 10.000 cosas que estar pendiente. Y más que en una casa normal, ¿no? Más que en una casa unifamiliar o en un proyecto más pequeño. Entonces, Pero tal vez estaremos encantados de contar esto más adelante. justo eso creo que es súper importante. Sabemos que de casita en casita unifamiliar no vamos a hacer ningún impacto. Sabemos que con casitas de tierra privadas no vamos a lograr realmente el impacto que necesitamos para, ¿no es cierto?, hacer un cambio. Esto tiene que llegar a un nivel más grande, Así. masivo.
Y la vivienda colectiva y estos proyectos pueden hacer eso. Entonces, esa era un poco nuestra experimentación en los proyectos privados que nos permitan llevar esto a otros niveles. Ajá. Y bueno, para terminar, porque yo no sé, tú nos dirás cuánto tiempo nos queda o si ya nos pasamos full, pero eso es lo último que, que Faltan contamos. 5 minutos. Ya, de una. Pero para cerrar todo o para la charla. Porque, Teóricamente para cerrar sí, todo, pero porque sería vamos a chévere dejarlos para la también charla. escucharles un poco y bueno, terminando, creo que voy a pasar súper rápido para ver si nos quedan muy bien unos Recién minutos. 2 minutos. Sí, o sea, este proyecto es en el mismo lugar en que hemos estado hablando, justamente ahí en la parte de la cancha roja que vieron, ¿no es cierto? Em, porque seguimos aportando un poco a que estos espacios que, si bien es cierto, a cuentagotas se han ido un poco mejorando y cambiando un poco la mentalidad, lleguen a tener calidad arquitectónica. Porque si bien es cierto, el primer ejercicio de Bella Neutra, al tener pocos recursos, pudo hacer todo a base de minga, ahí creo que el principal objetivo fue la cohesión social y se logró tener un grupo comprometido. Entonces ahora estamos buscando otro tipo de recursos o concursos para poder ya hacer espacios un poco, que, sí, que cuenten con mayor calidad arquitectónica, ¿no? Entonces eso sí que ganamos este concurso de a modo que básicamente premia esto que les digo, o sea, es para el social engagement, o sea, este proceso sostenido de la comunidad, ¿no? Con esto, ¿no? Con esto que se hizo, nos dan unos fondos para enfocarnos un poco más en un lugar más acotado, que es esta cancha, en donde nosotros identificamos que era básicamente un espacio público, pero que era residual y que era básicamente usado para el vóley, que es una cancha de vóley, para hombres y nada más, ¿no? Entonces, entender que estos lugares, este espacio público que está muy ligado a todo, a toda la vida de la gente que habita este espacio y también porque nosotros somos parte de, pensamos que debe ser mucho más abierto, ¿no? Mucho más inclusivo. Y que no solamente inclusivo con mujeres, niños, jóvenes, ancianos, em, sino que también con las actividades, la música, la cultura, ¿no es cierto? El intercambio, el cine. O sea, entonces, la idea se propone para poder hacer una plaza mucho más diversa, un parque más cultural, digamos, en el que obviamente se hace nuevamente un trabajo con la gente, entendiendo las problemáticas, ¿no es cierto? Todo lo que no funciona bien eh, y lo que funciona bien y entender que una cancha de vóley también puede tener muchos espacios más, ¿no? Eh, Se empiezan a generar eventos muy esporádicos, pero con un fin de empezar a abrir este abanico de cosas, ¿no? Entonces, ordenar y proteger este espacio para poder activarlo, ¿no? Antes el sentido de protección también es importantísimo porque un jugador de vóley puede pararte el carro porque, como ustedes ven, por aquí antes pasaba una calle, pero un niño no. Un niño no tiene la potestad de frenar un auto, ¿no? Entonces la idea es regular un poco este escenario para que sea seguro para todas las edades, ¿no? Y bueno, básicamente se está trabajando en una especie de graderíos móviles que puedan ser unos elementos que catalicen ciertos eventos, ¿no es cierto?, de ferias, de cine, cuando estos se puedan mover, ¿no? Ahí ustedes ven que están parqueados para que todo el mundo vea el boli, pero también pueden ser elementos móviles que generan otro tipo de actividades. Esto es una pena, les tengo que mostrar todavía en renders porque no hemos podido arrancar por el tema de permisos y tal, pero esperemos que ya para el próximo año esto pueda estar igual ejecutado, ¿no? Entonces, entender que esos procesos de barrio, cuando escuchamos los proyectos de barrios o de intervención urbana, son cortitos, es mentir. O sea, de verdad, se va de largo y sabemos que siempre hay más por hacer, ¿no? Entonces, al estar ahí, creemos que sí es súper importante vincularnos con lo que está pasando alrededor y con lo que viene a nosotros
por donde atravesamos para ir a trabajar, para ir a comprar, ¿no es cierto? Para todo lo que hace uno en el día a día en una ciudad y en un barrio. Estos son como esto eso les decía, nos pusieron a pensar porque es chévere entender en dónde nos estamos moviendo en Quito, ¿no? Como entender esas lógicas de cuánto nos desplazamos para ir a trabajar, en dónde vivimos, a dónde nos movemos. Y bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Carla y Felipe. Voy a ser muy rápido con una reflexión para luego dejar la palabra a los demás, si quieren aportar o preguntar algo. Yo creo que una parte muy importante o muy bonita, muy sugerente de lo que ustedes han presentado hoy es justamente esta reflexión personal, ¿no? O grupal, más bien, pues de rama, ¿no? Y el habitar el proceso. Es decir, no tanto, no hemos visto tanto, por así decirlo, como unos proyectos y cómo ustedes lo han pensado para un habitante, por así decirlo, abstracto, sino más bien como ustedes han habitado su proceso de construcción de la misma oficina, de su mismo funcionamiento y todos los lugares, ¿no? Habitar es conocer el lugar, ¿no? En el cual nosotros digamos, vamos a vivir y todas sus dinámicas, ¿no? Justamente esto cae como anillo al dedo porque en la clase de hoy que vimos, pues de teoría, ¿no? De la vivienda colectiva, hemos empezado, ¿no? O viendo pues temas de map building, de clúster, es decir, como de modelos, por así decirlo, de vivienda que se aplican, ¿no? A diferentes escalas, llegando luego a unas soluciones, digamos, como mucho más particulares, peculiares, que interpretan el contexto en el cual se insertan y son de una cierta forma mucho más precisas, ¿no? Casi como unos trajes, unos vestidos a la medida, ¿no? Estos encajes urbanos. Por así decirlo, de manera más panorámica, creo, ¿no? Que todas esas intervenciones que ustedes han mostrado, aunque no todas claramente sean de vivienda, ¿no? Como por ejemplo puede ser torno, ¿no? Pero al final, de una cierta manera, han sido unos encajes urbanos. Es decir, hemos llegado pues en un lugar, ¿no? Y este lugar pues vamos a habitarlo, vamos a modificarlo, entendiendo el lugar, entendiendo sus dinámicas, entendiendo lo que nos ofrece, entendiendo lo que nos podríamos ofrecerle, ¿no? Hasta llegar a este último edificio de vivienda Alpa, ¿no? Que realmente es un encaje, ¿no? Entiende el barrio, entiende la calle que ustedes mismos han ordenado, entiende la topografía, entiende las vistas, ¿no? Con estas cajas, ¿no? Que se transforman con unos binóculos, ¿no? Para ver cómo el paisaje, ¿no? Es muy interesante esta forma que tienen de trabajar, ¿no? Es decir, casi son ustedes nómadas urbanos, ¿no? Se han movido y en el último mapa decía de 3.3 kilómetros, pero este moverse, digamos, al final les da el privilegio, ¿no? De tomar unas ciertas decisiones y de entender realmente que a lo mejor lo que proponen para un lugar no es lo mismo de lo que se debería de proponer para otro lugar, ¿no? Y por otro lado, también rescatar una cosa que yo creo que es muy importante y no muchas oficinas lo hacen, que es este tema pues del reciclaje, ¿no? A todos nos gusta empezar a diseñar con un material, digamos, de una cierta forma pues, perfecto, que es nuevo, que es tu muro nuevo, que es tu acabado nuevo, y a cambio, de una cierta manera, la casa Colibrí no lleva todas las vivencias pues del edificio en el cual estaban esos materiales y posiblemente incluso de los habitantes que llegaron a esos edificios antes de ustedes, ¿no? Es una visión, por así decirlo, como muy contemporánea y muy sensible, ¿no? Que de una cierta manera incluso tiene esta visión, pues, de la caducidad de una arquitectura, ¿no? Y posiblemente esta arquitectura ya caduca, pues la desmontamos, en lugar de tirar las piezas, la volvemos a utilizar para algo que realmente pudiera funcionar, ¿no? Aplicando, como decía Felipe, esta teoría del ganar-ganar, pues nosotros ganamos en el sentido que, pues, el cliente incluso nos ahorra el viaje, ¿no? De escombro, de material, y por otro lado, el cliente gana porque el material posiblemente lo paga menos de como lo pagaría nuevo, ¿no? Por lo tanto, pues enhorabuena, porque yo creo que
al final con estas intervenciones como muy sensibles, muy sociales, ¿no? Que tienen que ver y con todo el tejido social que están en esos barrios, están realmente generando, ¿no? Esos pequeños fragmentos de ciudad cohesos, ¿no? Y muy orgánicos, ¿no? Entonces, ojalá luego, pues, esta ALPA y se pueda extender, ¿no? Como idea a más conjuntos, ¿no? Con aún más impacto, ¿no? Muchísimas gracias para esa grande aportación y gracias por haberla matizada, ¿no? A partir de vuestra vivencia, ¿no? Que es algo que muchas veces, pues, a quien imparte una clase magistral, una conferencia, nunca cuenta, ¿no? Cuenta el del edificio, pero no cuenta cómo realmente se viven estas cosas, ¿no? Una pequeña aportación, Carla. Ustedes dicen que, bueno, no, nos vamos a vivir todos en Alpa, y por lo tanto los vecinos nos van a tener allí, ¿no? Esto le da a los vecinos, por así decirlo, como más confianza que el edificio va a ir bien. Entonces, lo podríamos ver de esta manera o lo podríamos ver también como para ustedes el gran castigo, porque en el momento que le tengan que tocar la puerta, pues todos los días allí pudieran estar los vecinos como preguntando cosas, ¿no? Si es que algo no funciona tan bien, que esperemos que no. Ahora, pues yo dejaría la palabra, no sé si aquí alguien quiere aportar, hacer alguna reflexión. Sí, Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada y antes que todo, muchas gracias por la presentación. Me pareció muy interesante, sobre todo por esta forma de acercarse y atacar los proyectos. El comentario que yo quiero hacer es sobre aplicar las filosofías que comentaba el otro compañero, se me olvidó el nombre, una disculpa enorme. Felipe, lo que comentaba Felipe y de que alguien se había salido porque no era redituable el proyecto, ¿no? Y esto para mí es maravilloso que ustedes hayan continuado inclusive siendo que no es redituable el proyecto porque eso habla de aplicar lo que tú crees, ¿no? Y de vivir tu propia filosofía. Me recuerda muchísimo una frase de Karl Marx que dice que de lo que se trata, o sea, los filósofos se han pasado la vida interpretando el mundo, ¿no? Y es muy chido hablar de estas ideas y de cómo podría ser la vivienda, ¿no? Pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? De presentar nuevas formas de acercarse a la arquitectura, nuevas formas de vivir el espacio, de demostrar que la arquitectura, por ejemplo, no necesariamente tiene que estar ahí para toda la vida, sino que se puede desmontar y que se puede acercar de una forma distinta. Y en ese sentido me parece muy loable su forma de trabajar. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por el comentario. O sea, ¿Alguien sí, más? la verdad es la primera vez que comentamos de esto, como te decía, ¿verdad? Nos pusiste a pensarle un poco, pero nos parece interesante regresar a ver estos procesos, ¿no? Que se cuenten a través de sí, de un poco la manera de hacer arquitectura a través de cómo vemos un poco la vida. Dale, Mariana. Bueno, hola, buenas noches. Muchas felicidades por lo que están haciendo, me parece muy interesante. Y bueno, justo como había dicho el profesor, justo estamos viendo los temas de los mat building y se me hace interesante porque justo tocamos un punto en que Guadalajara no estaba haciendo su trabajo bien, por así decirlo, dentro de las relaciones sociales. Y siento que la forma en que se pueden hacer relaciones sociales en una ciudad que ya está construida es con las relaciones sociales, tal cual. Y lo que hacen en el proyecto de la plaza me parece muy, muy divertido y muy interesante y en cómo se van a vivir como nómadas a las zonas en donde van a crear sus proyectos también está muy chido y creo que es una de las oportunidades que te da que te da al ser un espacio, un proyecto, más bien un estudio pequeño, el poder perseguir y darle seguimiento y que se cree un buen trabajo y no por parte de externas. Y comentaste una parte que decía que no están haciendo como mucha diferencia, mucha aportación respecto a la vivienda social, pero siento que la vivienda colectiva comienza desde una casa unifamiliar, tal cual. No es lo mismo tener una fachada ciega a abrirte y con ese simple gesto puedes
generar diferentes relaciones, tal cual. Y ya creo que es todo, pero muchas gracias, estuvo muy divertida. Gracias. ¿Alguien más? Julia. Chévere, muchas gracias. Bueno, pues un poco repitiendo lo de mis compañeros, primero que nada, muchísimas felicidades. Creo que todo lo que están generando como firma, todos los proyectos son muy, muy, muy interesantes, al menos los que presentan aquí, sin duda. Ya los empecé a seguir en Instagram para seguirles el paso. Me gustaría comentar que creo que es la primera vez que conecto tanto con despacho y con los proyectos que presentan, ¿no? Sobre todo con Torno. Lo primero que noté en mi cuaderno cuando lo empezaron a explicar es que Torno es un poco como el proyecto de mis sueños, ¿no? Un espacio que no es solo un espacio, sino que es muchos y que representa de manera pequeña lo que es la vida social. Es como estas distintas escalas, ¿no? Desde la ciudad hasta el barrio y lo que es un poco más cerrado en un espacio, ¿no? Hablando más de perímetros. Entonces fue como muy bonito conectar tanto con un proyecto porque es algo que yo desde que entré a la carrera siempre me planteado como un poco como un sueño y ver que este tipo de espacios existen y que la gente, no solo yo, sino que como todas las personas que viven junto con estos espacios los disfrutan y los aprovechan y también conectan, pues me da emoción de yo en su momento también llegar a generar algo por el estilo, pero digamos adaptado ahora sí que a mi propio contexto. Y por otro lado, también cuando comentan del último proyecto, eh, Felipe dijo que tenían este miedo de estar haciendo algo incluso un poco egoísta y me nace una pregunta un poco más en el sentido para reflexionar y es hasta qué punto como arquitectos y como creadores el generar un espacio que yo viviría es algo egoísta, ¿no? Mi manera de verlo es más hacia un espacio que yo viviría es un espacio en el que siento que todos podrían vivir, ¿no? Es porque es justamente un poco la prueba de que el espacio que estoy generando es algo que hasta yo viviría, ¿no? Que cumple con necesidades que vienen desde mí y que yo creo que mucha más gente puede compartir, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, fue una charla magnífica y de verdad, admiración. Muchas gracias. Y creo Muchas que solo gracias por el para responder a comentario. lo que Y capaz decías, solo es para algo, cumplir. ay, creo que estamos cruzados. Dale, sí, 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 nomás. Lo que decía es que es algo que lo que les decimos a nuestros alumnos, de hecho. O sea, tú vivirías ahí. Si tú vivirías ahí, es algo que puedes promover o presentar, ¿no? Entonces, claro, el Feli hablaba un poco tal vez de esos miedos que a veces tenemos de decir, claro, estamos realmente haciendo algo que es bastante arriesgado, que tal vez solo nosotros le vemos. Tal vez fue más por ahí, no sé, Feli, pero sí, es algo y estamos Ujú. de acuerdo contigo. Bueno, muchísimas gracias, la Justo verdad. iba por ahí el comentario que primero, Felipe, Estás solo el Feli cortado, creo que estás cortándote. sí, no, solo era para acor- acordar con lo que dijo, no solo para acordar con lo que dijo Carla, que justamente eso, que no es un egoísmo, sino como pensando algo arriesgado para nosotros que no sabíamos si todos querían. Pero definitivamente nosotros no hacemos un proyecto que a nosotros no nos guste o una casa que nosotros no vivimos, una regla de pero solo por eso y más bien mucho de todo por bueno, la verdad,
yo me uno, ¿no?, a esos comentarios. Ha sido una plática muy amena y explicada de esta forma, como muy personal, ¿no? Como una especie de recorrido, ¿no? Con todos los miedos y todos los logros y cómo se logró y todo el esfuerzo, ¿no? O sea, se vio como el backstage, por así decirlo, de los proyectos, ¿no? Lo que nunca muchas veces una oficina muestra, ¿no? Sobre el tema, pues, de creernos las ideas, pues nosotros también cuando con Estudio Hidalgo hicimos el 20 de noviembre, pasamos la misma problemática. ¿Quién se va a creer, pues, de vivir aquí? Álvaro y yo queríamos vivir allí, pues, y al final el edificio tuvo bastante éxito, ¿no? Desde cuando se empezó a construir. Es decir, que al final, cuando hay una idea potente, cuando hay una postura, digamos, argumentada detrás, ¿no?, de la construcción de un edificio, al final, pues el edificio va caminando, ¿no? Posiblemente no tengamos que convencer toda la ciudadanía que vaya a vivir allí, porque sería imposible, ya tampoco tendría sentido, sino más bien hay que encontrar unos buenos locos, pues por ahí que compartan, ¿no?, esta visión. Y por otro lado, ya para terminar, pues ya que ustedes tienen, ¿no?, esta práctica, por así decirlo, nómada, ¿no?, una práctica, la definiría nómada y reactivadora de espacios, pues los invitamos a que vengan a Guadalajara y que se queden aquí unos 2 o 3 años, ¿no?, abriendo una oficina, y posiblemente, pues, nuestros barrios del centro tendrían un poco más de posibilidades, por así decirlo, de rehabilitarse. Felicidades, muchos saludos a Carolina, que me imagino que en este momento está con vuestra niña. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por haber matizado de esta manera esta conferencia. Personalmente le doy las gracias por haberme invitado a escribir el texto de ALPA, ¿no?, en vuestra publicación, pues, de los 10 años. Y nada, ad maiora, esperemos que el futuro nos reserve otras ocasiones, pues, de debate, de encuentro, para ver, ¿no?, cómo este nomadismo llevará a lo mejor a otros ALPAs, a otros lugares, ¿no?, a otros proyectos de vivienda colectiva, y que siempre, pues, en todos los proyectos que sigan haciendo se conserve, ¿no?, como esta pasión, ¿no?, para reactivar los lugares, y que la arquitectura sea realmente, ¿no?, como este medio, esta herramienta un poco para para mejorar, ¿no?, la vida, pues, de los entornos en los cuales ustedes van trabajando, y en general los arquitectos. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias a igual por la ustedes. Gracias, invitación, ya Graciela, sabes, por tu siempre es un comentario. gusto compartir. Y no nos invites mucho, que sí vamos. Aquí los esperamos. Que estén muy Gracias bien. a todos y todas. Gracias.